Bienvenidos a la sección número 5 de nuestra serie Los propósitos de la encarnación, con nuestro tema Nacido de mujer. Estábamos por ver algunos textos que emplean el término santo o santos para todo hijo de Dios, todo regenerado, nacido de nuevo. Éxodo 22:31 dice: me seréis varones santos. Levítico 11:44 porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11:45 porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Notemos cómo en estos textos lo que se indica es que la santidad es el resultado de servir al Dios santo. La conexión con Él es la causa de la santidad y es privilegio de todo aquel que entre en pacto con el Dios santo. Eso es lo que relaciona a una persona con la santidad, y no una bula papal o cualquier decreto de cualquier fuente humana. Veamos algunos otros textos. Levítico 27. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Notemos la insistencia en que lo que hace santo o santa a una persona es el entrar en relación de pacto con el Dios santo. Y de paso, la evidencia de que se ha entrado en ese pacto con el Dios santo y por lo tanto en una relación de santidad la da el versículo siguiente, verso 8. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Levítico 28. Pero hay más textos. Levítico 21:7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Todos los sacerdotes del tabernáculo terrenal debían ser santos. En Deuteronomio 26, 18 y 19 leemos: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Todo el pueblo debía ser santo. Eso se esperaba de ellos. Deuteronomio 28:9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. En el Nuevo Testamento no es distinto. Ser santo es característica de los que han entrado en el nuevo pacto en Jesucristo. Todos ellos son llamados santos. Algunos ejemplos. Juan Bautista, Marcos 6:20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Los profetas, Lucas 1:70. Como habló por boca de sus santos profetas. Hechos 3:21b. Por boca de sus santos profetas. Los santos de Lida, la iglesia. Hechos 9:32. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Hechos 9:41. Y él, Pablo, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presenta viva, a Tabita. Note otra vez aquí, hermano querido, santos son los hermanos de la iglesia.
los de las demás iglesias, Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, no hay problema. En Roma puede haber santos también. Y en cualquier otro lugar del mundo. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y está hablando a los santos de Roma. Algo importante aquí. Todos los santos necesitan intercesión del Espíritu y perdón de sus pecados, excepto Cristo. No hay santo que nunca haya pecado. Y tampoco ha habido ningún santo con naturaleza humana no caída. En ese sentido, de esa naturaleza caída, no fue exento ni siquiera el Salvador, aun cuando en esa naturaleza caída nunca pecó. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Aquí tenemos más textos que utilizan o emplean el término santo para los regenerados hijos de Dios. Romanos 15:25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Notemos cómo en el lenguaje bíblico los santos están aquí en la tierra, en Lida, en Roma, en Jerusalén, etcétera, no están en el cielo. Sí, también hay algunos de ellos en el cielo que fueron llevados allá antes que nosotros. Elías, Moisés, Enoc y los que resucitaron después de la resurrección de nuestro Señor. Pero lo que no es cierto es que lo que los hizo santos fue su traslado al cielo. Todo lo contrario. Por haber entrado en pacto con el Dios Santo aquí en la tierra, entablaron una relación tal con ese Dios Santo que finalmente no hubo problema en trasladarlos a su presencia. Unos sin ver la muerte, Elías, Enoc, otros después de resucitados, Moisés y los que resucitaron cuando Cristo resucitó. Pero el punto aquí es que todos esos santos, trasladados o no al cielo, tuvieron naturaleza caída, y en esa naturaleza fueron santos al ser regenerados por el Espíritu en Cristo por medio del nuevo nacimiento. No hay registro en la Biblia de uno solo de los santos entre la raza humana que no haya tenido naturaleza caída. Bien, tenemos claro entonces que es bíblico el llamar a los nacidos de nuevo santos, de tal manera que en ese contexto no hay ningún problema en decir San Pablo, San Pedro, San Juan, San José, Santa María, o en estos dos últimos casos sí los hay. ¿No era santo José? ¿O no era Santa María, la madre de Jesús? ¿Era ella una nacida de nuevo o no? Si lo era, entonces la Biblia la llama santa. Como santo llama a Timoteo, a Tito, a Tabita, a Filemón, etc. Todo nacido de nuevo es llamado en las Escrituras santo o santa. Pero esto no tiene nada que ver con una naturaleza no caída o con un estado de gracia y santidad exclusiva de la que solo gozan algunos y en la que inclusive la gracia está solamente sobre ellos para ser impartida de ellos también a otros, convirtiéndose así en mediadores además de Jesucristo. Esa conclusión es ajena a la Biblia, es contraria a sus enseñanzas, donde claramente se indica en 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora bien, hasta aquí creo que hemos podido comprobar que el primer texto, Génesis 3:15,
utilizado por el catolicismo romano para acreditar a María, la madre de nuestro Señor, una impecabilidad absoluta con la cual aplasta la cabeza de Satanás, es una aplicación sin fundamento, es una interpretación antojadiza y por lo tanto no válida. Veamos brevemente entonces el segundo texto, en el que esa misma teología pretende hallar base o fundamento para la impecabilidad de María desde su misma concepción en el vientre de su madre. El texto es Lucas 1:28. Dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Dónde está el punto en cuestión en este texto? Bueno, en primer lugar hay que mencionar aquí que la versión de la que hemos citado el texto no da lugar en lo más mínimo a la argumentación católico-romana mencionada. ¿Por qué? Porque hemos citado de la Reina Valera 60, donde, como podremos demostrar, la traducción es correcta. El problema lo genera la traducción católica en algunas versiones. Veamos esto más de cerca. Para delimitar el punto, la frase en estudio aquí es muy favorecida. La mayoría de las versiones católicas traducen en vez de muy favorecida, llena de gracia, implicando con eso llenura de gracia desde su misma concepción en el vientre de su madre y por lo tanto inmaculada desde su concepción, lo que significa a la vez exenta de naturaleza caída. ¿Cuál es la traducción correcta? Bueno, ese es un trabajo sencillo. Simplemente mirar, cuál es la frase en el texto griego del Evangelio de Lucas. La palabra griega que da lugar a nuestro punto es el vocablo kecharitomene. Y corresponde al vocablo griego 5487 de los números Strong, cuya raíz es carito. Significa favorecer grandemente, colmar de gracia. Eso significa carito. Pero si este es el significado, ¿dónde está el problema en que la mayoría de las versiones católicas traduzcan llena de gracia? Ser colmado de gracia no equivale a ser lleno de gracia. Hay que decir a esto que etimológicamente hablando, la traducción llena de gracia tiene en verdad su fundamento. No es una mala traducción. El problema está en que se interprete erróneamente, como si que lo que quiere decir es: María, estás llena de gracia, la que está a tu disposición para otorgarla también a otros. El verdadero sentido de esa frase es: estás llena de la gracia que has recibido. En un sentido único, eres una persona divinamente favorecida. El contexto inmediato prueba que esta interpretación es correcta, porque el ángel añade: el Señor es contigo. Ella fue favorecida con una gracia especial. ¿Cuál? La de dar a luz a nuestro Señor. Eso es un privilegio único, una gracia especial. Puede traducirse como llena de gracia, pero con inferencia a quien es recipiente de favor o gracia y no fuente de ellos. Aquí está el punto a entender. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en acreditarle esa característica únicamente a María, la madre de Jesús, el de ser llena de gracia. ¿Por qué? Porque la misma frase se utiliza en referencia a todos los creyentes en Cristo. Ejemplo, Efesios 1:6.
y por lo tanto no es algo que ha ocurrido solo con María. En el Nuevo Testamento, el significado del término gracia, charis, combina los elementos de dos palabras veterotestamentarias: gen, que expresa la misericordia de un superior para con un subordinado, y gesed, que subraya la idea de fidelidad en el contexto de un pacto. La connotación esencial de la palabra griega es todo aquello que causa deleite y regocijo, belleza, bondad, encanto, favor. La palabra gracia alude pues al increíble hecho de que Dios nos acepta. No es algo que Dios nos da, sino más bien la entrega de Dios mismo a nosotros. Es el hecho de que Él viene junto a nosotros para abrazarnos y obrar nuestro beneficio. Gracia es el juez del universo pidiéndonos a los criminales que nos sentemos a comer a su mesa. La iniciativa siempre la toma Dios, quien imparte a las personas el don de la vida eterna en Cristo. De tal manera que una traducción literal de la frase en Efesios 1:6 puede ser: la gracia con que nos ha agraciado en el amado. Esa gracia de la que Dios se propone y anhela colmarnos es ofrecida entonces a todos, no solo a María. El vocablo en la forma en la que está en Efesios significa libremente otorgó, o como lo expresa un respetado expositor, bondadosamente nos confirió en el amado, quien agrega que se podría también traducir con la cual nos ha bendecido liberalmente. Lo mismo puede leerse del autor católico Max Sherwick, comentando el término en Efesios 1:6. Dice: otra vez Cristo está en el centro. Toda la gracia del Padre nos ha venido por su Hijo. Y el comentarista agrega algo muy valioso: no solamente en el Hijo, porque Él es el único mediador, el portador de la gracia, sino en un sentido profundamente más venturoso, porque realmente Cristo mismo es la gracia en persona. Porque la gracia de la que aquí se trata no es otra cosa que Cristo en nosotros. Este elemento es clave, porque si Cristo es la personificación de la gracia, esta no puede ser otorgada parcialmente, sino que a quien se le otorgue será en forma plena, total, y por lo tanto va a ser colmado de la gracia de Dios, lleno. Tomando en cuenta también que hay que recordar aquí, junto con los autores católicos de la Biblia comentada del texto Nácar Colunga, que en el caso de Lucas 1:28, la gratia plena está redactado en griego por la palabra kecharitomene, que es palabra tan rara que este verbo carito solo sale 12 veces en toda la literatura griega desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Aparece con 6 sentidos diferentes. La elección de esta palabra tan rara indica ya una intención muy especial en el autor. Se diría algo inusitado. Por el solo análisis exegético, no cabría deducir una plenitud absoluta de gracia, ya que los verbos en o son factitivos, pero no se probó satisfactoriamente que sean también de plenitud. Lucas dice del Bautista y de San Esteban que estaban llenos del Espíritu Santo. 1:15 y Hechos 7:55. Por eso, el uso aquí, en Lucas 1:28, de esa palabra inusitada, hace ver que
se trata de indicar una plenitud de agraciamiento por parte de Dios para ser su madre, la madre de Jesús, María. Ahora bien, volviendo a nuestro último punto señalado, cuando Dios otorga su gracia en forma especial para fines del cumplimiento de una misión especial, también lo hace en forma plena, total, no a medias. Esto porque las personas escogidas para esa determinada función deben quedar totalmente capacitados para ejecutarla, de tal forma que esa capacitación implica llenura total de la persona por parte de la gracia capacitadora de Dios para tales efectos. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Primero, Bezaleel, hijo de Uri, Éxodo 31:1. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo 35:31. Y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. El profeta Miqueas, leemos en 3:8, así: Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En el Nuevo Testamento también tenemos algunos ejemplos. Juan el Bautista, Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El padre de Juan el Bautista, Lucas 1:67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: los apóstoles en conjunto, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro, Hechos 4:8b, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. La iglesia congregada, Hechos 4:31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los 7 diáconos, Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 5:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Saulo de Tarso, leemos en Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo. Bernabé, Hechos 11:24, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Los hermanos de Éfeso, Efesios 3:19, dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Bien, como puede verse entonces, el ser llenos de la gracia, del Espíritu y de toda la plenitud de Dios no es prerrogativa exclusiva de ningún ser humano, sino privilegio de todo creyente en Cristo. Es hora de resumir este apartado sobre el uso de Lucas 1:28 por parte del catolicismo romano en defensa de la doctrina y dogma de la Inmaculada Concepción de María. En representación del catolicismo, en esta dirección puede decirse con otros autores del comentario de la Sagrada Escritura de Verbum Dei, que la forma de aplicar Lucas 1:28 en esta dirección es diciendo que ese texto enseña que
María, después de su hijo, es la más plenamente dotada de la gracia divina en consideración a su divina maternidad, de modo que llega a ser el canal de todas las gracias recibidas por los demás. Ese es el concepto católico, en síntesis. Y a esto hay que contestar por las razones ya presentadas y junto con Carlos Ehrman, que lo que significa no es que María fuese a ser una fuente de gracia, sino recipiente. Dios le otorgó un favor especial. Puede considerársela como la más bienaventurada entre las mujeres, pero solo una mujer. Y que tampoco hay nada en este texto que apunte hacia una naturaleza inmaculada en la Madre de Jesús. Su naturaleza era como la de todo ser humano caído, al que Dios se ha complacido en otorgarle su gracia y la plenitud de sus favores. Razón por la cual argumentar que Lucas 1:28 da base para fundamentar el dogma de la Inmaculada Concepción de María es pisar terreno movedizo. Y con esto damos fin a la respuesta de la segunda y última pregunta de este apartado. ¿Qué naturaleza tenía la mujer de quien Jesús tomó su naturaleza humana? Sosteniendo que la naturaleza de María era la misma que la de todo ser humano caído, naturaleza pecaminosa, regenerada por el nuevo nacimiento, y por lo tanto la naturaleza humana del Hijo de Dios era también una naturaleza caída, puesto que su madre no podía proveerle ninguna otra sino la que ella tenía, naturaleza humana caída. Cuando la Escritura nos dice entonces, amigos y hermanos queridos, que Cristo fue nacido de mujer, lo que está diciendo es que nació con naturaleza humana caída. Quedamos por aquí y estaremos contactándonos en otra ocasión en esta misma serie con otro de los propósitos de la encarnación. Bendiciones, fue un placer acompañarles.